Soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre humanismo digital, qué significa realmente y cómo nos afecta en nuestro día a día. Y para ello contaremos con Joan Clotet. Estás escuchando Digital Talks by T2O1. Un espacio que conecta la experiencia de personas brillantes con la transformación del marketing, la tecnología y la innovación. La teoría la convertimos en acción. Cada episodio es una masterclass que te ayuda a tomar decisiones. Encontrarás conocimiento práctico que marcará la diferencia entre seguir las tendencias y crearlas. Digital Talks by T2O1. Transformando conocimiento digital en resultados tangibles. Joan Clotet, autor del libro Humanismo Digital, claves para un liderazgo aumentado en la era digital y responsable del imprescindible podcast Humanismo Digital, lleva casi 40 años trabajando en consultoría, innovación y gestión del talento. Ha sido directivo en empresas como Arthur Andersen, Grupo Z y Ferrovial, donde siempre ha buscado crear un impacto positivo y entender cómo la tecnología influye en las personas y en nuestra manera de trabajar. Desde 2020, acompaña como consultor, conferenciante y facilitador a organizaciones abiertas al cambio, ayudando a preparar a su dirección y a equipos para un entorno digital en rápida evolución. Su enfoque singular une negocio, tecnología y un liderazgo muy orientado a las personas y a su empoderamiento. Su propósito es fomentar un liderazgo humanista y consciente, mostrando cómo la tecnología puede también ayudarnos a crecer si la usamos con criterio y sentido. Joan, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Va a ser un auténtico lujo. No, gracias a ti, Esther, por vuestro interés y siempre con la ilusión de conversar contigo. Estupendo, Joan. Oye, eres de las primeras personas que le escuché hablar del concepto de humanismo digital y la verdad que como es un lujo tenerte hoy aquí para que nos hables precisamente de esto, me gustaría arrancar con una intro y que nos explicases qué es exactamente este término, qué es exactamente el humanismo digital. Bueno, es una buena pregunta que recibo habitualmente. Hace casi 10 años que hablo de este concepto. Y básicamente, muy simplemente, es volver a poner a las personas en el centro de una era que cada vez es más digital. Para quien nos escuche, pues rememorando un poco la historia, cuando después de la Edad Media llegó el Renacimiento y una etapa en la que volver a poner en valor lo que solamente las personas podemos hacer, abogo por algo parecido. Es decir, en una era digital en que ya no todo lo hacemos las personas, no debemos perder de vista pues el para qué, ¿no? Que lo hacemos de personas para personas. Y eso tiene muchos ángulos, ¿eh? Personas pueden ser los clientes, el equipo, los colaboradores, pacientes, alumnos, ciudadanos. Es decir, tener presente en una época más digital que todas las decisiones, especialmente tecnológicas, tienen que ser reflexionadas a tiempo para anticipar qué impacto tendrá en las personas, ¿no? Y parte, digamos, de los valores humanos y sobre todo diría desde el respeto por la dignidad y por el valor humano, ¿no? O sea, tecnología sí, soy un fan de la tecnología, pero más de las personas. Tecnología sí, pero no a cualquier precio. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una cosa que, pues ahora con toda la eclosión que estamos viendo en estos últimos años, muy palpable de la tecnología como la inteligencia artificial, es verdad que empieza a haber esa necesidad de construir un mensaje donde la tecnología está al servicio de las personas. Y aquí me gustaría, porque claro, tú cuando empiezas a hablar de humanismo digital, por decir una forma, no dejas de ser un pionero en este discurso. Y a mí me gustaría saber por qué te interesas o en qué momento te interesas el establecer o hablar de la relación entre personas y tecnología. Pues mira, hay una parte más personal que viene de dentro, como digo yo, y es un proceso mío de hace ya unos cuantos años de entenderme y explicarme mejor. Y de alguna manera en esa reflexión personal, es decir, quitando, me quedé solo con estas dos palabras. Yo me considero un humanista digital, alguien con vocación profunda por las personas, que además he tenido la suerte de trabajar siempre muy cerca de la tecnología, y eso además ha coincidido temporalmente con también la evolución de la tecnología, de la informática en muchos campos, ¿no? Yo empecé a trabajar a finales de los 80, tengo ya una edad, en aquella época, digamos, de la eclosión, de la microinformática, en las oficinas, en las casas, y para mí también pues fue un descubrimiento, como para todas las personas de mi generación, pues ver ese nacimiento, cómo la tecnología nos ayuda a ser más eficientes, nos ayuda a aprender, a colaborar, a compartir. O sea, la tecnología digital no es solo un recurso para ser más eficiente en los negocios, nos impacta también a nivel personal,
nos invita a hacer las cosas distinto, a veces incluso nos empuja de forma algo incómoda y también nos cambia. Y ahora ya, como decías, con la inteligencia artificial, que es cognitivamente además un poco más invasiva que la de hace 20 o 30 años, pues también es importante considerar las oportunidades, también los riesgos y tomar de alguna manera una posición propia respecto a cómo queremos utilizar la tecnología. Como tú misma decías, está al servicio de las personas. Cuanto más capaz la vemos, pues más nos tiene que invitar a parar, a pensar y a seguir manteniendo el control para seguir resolviendo problemas, afrontando retos, pero teniendo presente siempre el para qué, y es estar al servicio de las personas. La relación que tú tienes en tu día a día con empresas, con diferentes profesionales, aquí me gustaría que nos contases un poco qué cambios prácticos estás viendo en el trabajo gracias a esta tecnología, la inteligencia artificial, y que antes, pues llevaba mucho más tiempo y esfuerzo. Sí, mira, la inteligencia artificial, como sabes, es muchas cosas, ¿no? Quizá en los últimos 3 años la generativa y ChatGPT, entre muchísimas otras, quien nos escuche la tendrá mucho más presente, pero bueno, recordar que al final la inteligencia artificial es tecnología, es datos, es estadística y de alguna manera una cierta capacidad, bastante potente cada vez más, que emula capacidades cerebrales, ¿no? Es decir, algo que hasta hace poco tiempo solo hacíamos las personas, cada vez más estamos también asistidos o delegamos incluso tareas y decisiones en la inteligencia artificial en particular, ¿no? Y esto sigue un proceso muy rápido, como siempre, desde el punto de vista de la tecnología, de las capacidades crecientes, no tan rápido desde el punto de vista de las organizaciones y de las personas, ¿no? Entonces, me gusta también recordar, aunque es obvio, que solo es tecnología, que no piensa, que no siente, pero sí que es un asistente cognitivo en el que iremos confiando progresivamente y delegando además tareas, decisiones de manera más o menos consciente. Pero mi percepción ahora, en función de dónde me muevo como consultor, de las compañías en las que estoy, es que va a un ritmo relativamente lento. Las personas más curiosas, más exploradoras, o a veces incluso las más amenazadas en su trabajo, o que tienen una percepción de amenaza en su trabajo, son las que se mueven antes, ¿no? Y a nivel individual veo más avance que a nivel corporativo. En cualquier caso, para mí es una grandísima ayuda para todo trabajador del conocimiento. Yo mismo soy un consultor, trabajo solo. Bueno, nunca trabajamos solos, pero digamos que no tengo estructura. Y para mí es un asistente, y para mí y para muchísimos millones de personas en ganar tiempo, en ganar eficiencia, en mejorar un redactado, en resumir vídeos, en ayudarme a investigar, en proponer metodologías. No sé, creo que hay un proceso gradual y creciente de delegación en tecnología que todo el mundo debe empezar en algún momento determinado también para descubrir sus límites, ¿eh? No soy un fan de la tecnología de por sí, sino estar más abiertos, más receptivos, más curiosos y aplicarlo cada uno en aquello que nos pueda ser útil. De hecho, esto último que estás diciendo a mí siempre es un aspecto que me preocupa mucho, el cómo delegamos de forma consciente o inconsciente esa parte cognitiva a esta tecnología y en qué medida esa forma de delegar cognitivamente nos hace perder determinadas habilidades o no. Y eso es una de las cuestiones que, no sé, no tengo yo muy claro, y sobre todo tú que llevas tantos años trabajando esta parte de impacto de tecnología en la persona, si realmente cuando decimos que esta tecnología nos va a incrementar, nos va a ayudar, y al mismo tiempo estamos hablando de delegar, fíjate, yo ahí tengo mis pequeñas dudas, la verdad. Yo coincido, Esther. Es decir, hay un tema también de mirada. Yo me reconozco optimista, aunque no naif, y eso significa simplemente que también trato de ver las oportunidades, ¿no? Además, fíjate, los que ya tenemos unos ciertos años de vida, tenemos una ventaja también, y es que podemos aprender de nuestra propia vida y mirar hacia atrás, ¿no? Y te mencionaba antes, cuando yo empecé a trabajar ahí a finales de los 80, pues en aquel momento había la eclosión de la ofimática y las hojas de cálculo. Y no te digo, porque no fue así, que cuando aparecieron las hojas de cálculo de la época fuera el fin de los contables, ni el fin de... Era una tecnología que nos permitía hacer las cosas de manera mucho más eficiente y también tuvo una curva de aparente impacto, un cierto hype, hasta que las cosas se fueron aposentando. Es decir, y se van aposentando a partir de reflexionar, de ver los límites. Entonces, yo sí creo que siendo una capacidad cognitiva de asistente cognitivo potente, tenemos que estar abiertos y receptivos a nivel corporativo e individual en ver qué hay de bueno en ese tipo de tecnologías para nosotros. Y tratar de tomar un control y tomar propiedad y ritmo a lo que queremos hacer. O sea, siempre digo que lo único que en mi opinión no es muy prudente hacer es esperar. Esperar que alguien decida por nosotros, nuestro jefe, un competidor, nuestro cliente. Entonces, esta tecnología o la que sea, estar abiertos y receptivos a explorarla, a ver sus límites y ver cómo nos puede hacer mejores. Imagínate, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Pero hay cientos de ejemplos. Un médico que te dijera,
mira, esto es lo que tienes y además te lo garantizo porque tengo 30 años de experiencia y no he utilizado ninguna tecnología. Ostras, es que ni ahora con la IA ni hace 50 años, ¿no? Queremos a un profesional que aprenda constantemente, que tenga toda la tecnología a su disposición para hacer un buen diagnóstico, para ayudarnos, que comparta el conocimiento con tantas personas como pueda del punto que sea del planeta. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos más normalizado y más asumido que usar ciertas tecnologías forma parte del servicio y la capacidad de un profesional. Pues esto aplica a los médicos, a los abogados, a tu trabajo, el mío, a cualquiera. Y la verdad es que sí que nos tiene que, digamos, requiere cierta prudencia porque en los últimos años especialmente vemos que la tecnología es muy capaz de hacer cosas aparentemente muy autónomas. Y ahí es donde de alguna manera emerge de nuevo el decir, oye, ¿esto para qué? ¿En qué lo utilizo? ¿En qué me ayuda a mí? Y también, aunque sea un poco provocador, ¿cómo puedo, de manera gradual y responsable, porque al final delegamos en personas o en máquinas, pero nos quedamos con la responsabilidad, cómo puedo delegar progresivamente en tecnología, en la inteligencia artificial, para liberar tiempo en favor de otras cosas de más valor para mi trabajo, para mi empresa o para mí como ser humano, ¿no? Es más fácil decirlo en según qué profesión estemos. Quien se dedique a hacer tareas muy repetitivas, como sabes, muy simples, verá esa amenaza mucho antes y creo que hay que ayudar a todo el mundo a poner un poco las luces largas y tratar de anticipar qué impacto va a tener esa tecnología en nosotros como usuarios. Primero las empresas y después también las personas que lo usamos. Uh-huh. De hecho, bueno, en relación con esto que estás contando, sueles decir que necesitamos pensar con calma y dudar más, que de hecho es una frase que me encanta. Y aquí, ¿cómo crees que realmente una tecnología como la inteligencia artificial puede ayudarnos precisamente a esto? O si nos ayuda a descansar, cuestionar y decidir mejor. Bueno, es una buena pregunta. Y fíjate que antes has dicho un par de palabras que me han resonado. Es conciencia y es parar. Y yo creo que hay que tomar una decisión consciente de parar, ¿eh? Y a pesar de que estamos en un mundo competitivo y depende, pues de alguna manera, pues en el sector en el que operamos o el momento empresarial o personal, la decisión de parar y reflexionar es puramente personal, ¿no? Y de alguna manera también creo que la inteligencia artificial también nos puede ayudar en esto. O sea, desde hace 3 años hemos aprendido, al menos es mi percepción, a preguntar mejor, ¿no? Hacemos una mejor pregunta con la IA, generativa, conversacional, y recibimos una mejor respuesta, ¿no? Entonces, es un cierto espejo también que nos ayuda también a preguntar mejor y, por tanto, a explorar, a obtener mejores respuestas. Creo que también nos ayuda a cuestionarnos, especialmente sobre nuestras certezas. Es decir, si yo, no sé si existe, pero si existe, te aseguro que lo valoraría hacerme con uno. Algún tipo de dispositivo, un reloj que vibre de manera discreta cada vez que yo digo algo muy, muy categórico, ¿no? Que es lo que nos suele pasar pues, cuando adquirimos cierta experiencia y de alguna manera nuestro ego pues, nos cuesta un poco controlarlo, ¿no? Entonces, cuando decimos algo, esto es así, porque yo lo sé, que discretamente vibre para decir, ¿estás 100% seguro de esto? Pues antes de que eso exista, que seguro que existirá, podemos irnos a una conversación con una pantalla para decirle, yo opino esto y con estos argumentos, ¿me olvido algo? ¿Debería preguntarme algo más? Entonces, creo que también nos ayuda, primero, decisión consciente y personal de parar y poder tener conversaciones, por supuesto, con personas siempre, pero también con inteligencias artificiales para cuestionarnos, para explorar, para validar las decisiones que tomamos. Es decir, decisiones, ya lo hacemos desde hace muchos años, ¿no? Decisiones de compra, decisiones de cualquier tipo. Tener una buena conversación, porque cada vez más nos damos cuenta de que a medida que la IA evoluciona, su capacidad, no sé si de general, pero de proponer para que nosotros dispongamos, es mayor. Y ahí te diría también, no se me venía a la mente el famoso libro de Edward de Bono, ¿no? Los 7 sombreros para pensar, en la que se distribuyen los determinados roles que tenemos las personas en una reunión y a cada persona se le asigna un rol con un sombrero de un color distinto, ¿no? Es decir, el pesimista llevará el negro, el optimista llevará el rosa y de repente se lo intercambian para forzarse a tener una mirada distinta. Pues no sé si la IA es el 8º sombrero o si le podemos asignar cualquiera de los 7 en una buena conversación. Pero creo que también de un tiempo a esta parte, la IA también nos puede ayudar si paramos y conversamos con curiosidad a entendernos mejor, a profundizar y a tener una mirada un poco más amplia antes de tomar una decisión. Uh-huh. De hecho, conectado también con esto que estás comentando, dices que somos aprendices para siempre, algo con lo que conecto absolutamente. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, en el que hay una necesidad muy importante del compromiso con uno mismo para construir sobre lo aprendido, incluso el concepto de aprender y desaprender para seguir evolucionando. Aquí me gustaría saber o conocer cómo realmente crees que nos ayuda la inteligencia artificial a seguir aprendiendo.
o nos ayudaría? Pues mira, sí, no, yo creo que les está ayudando, ¿eh? Y cada uno, evidentemente, yo te digo mi mirada, ¿no? Pero cada uno tiene una experiencia distinta. Mira, creo que cuando apareció esa versión de ChatGPT en noviembre de 2022, hace ya un tiempo, pues fue un choque para la mayoría de nosotros, ¿eh? Incluso en los especialistas muy cercanos a la capacidad de la tecnología y de la inteligencia artificial en particular. Entonces, en aquel momento yo creo que también nos dimos cuenta, y si no nos perdimos la lección, de que hay que ser mucho más conscientes de todo lo que aún no sabemos, que es infinito, como sabes muy bien. No hace falta que la IA nos lo haya refrendado. Pero ha pasado más o menos tiempo desde que éramos aprendedores a tiempo completo, cuando éramos más o menos jóvenes, ¿no? Y teníamos el lujo de estar dedicados solamente a formarnos. Después entramos en el mundo profesional, productivo, y el tema del aprendizaje pues queda en segundo grado, ¿no? Y nos enfocamos en ello cuando lo necesitamos o cuando nuestra compañía pone foco y medios en ello, ¿no? Yo creo que al margen de esos movimientos más externos, sugiero que las personas tengamos una curiosidad y un apetito constante en aprender. Aprender no digo solamente hacer cursos, es decir, primero siendo más conscientes de todo lo que nos falta por saber. Cualquier pregunta a una IA nos hace ver que una pregunta muy simple tiene muchos ángulos y nos puede ayudar a cambiar también las preguntas. También ser muy conscientes, y eso es evidente, que ya no todo lo hacemos las personas, y ahí la IA también es una posible amenaza, pero también una oportunidad. En algunos casos yo veo, claro, casos espectaculares, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ayuda a aprender? Pues no lo sé. Imagínate, menciono Duolingo por decir una de las más conocidas, ¿no? Es decir, un pequeño profesor personalizado, gratuito, aparentemente gratuito, en que con 10 minutos al día podemos practicar o aprender un idioma desde cero. Bueno, decenas de idiomas, ¿no? Tecnologías como esta las hay a centenares. ¿Qué hace falta? Alguien al otro lado que tenga el interés, la necesidad, o las dos cosas al mismo tiempo, de dedicar o 10 minutos al día, o 2 horas a la semana, o el tiempo que la persona crea que merezca para evolucionar y para crecer. Cada día salen centenares, si no miles de soluciones enfocadas en ayudarnos a entender qué habilidades tenemos, cómo queremos mejorar y, con tecnología potente, ayudarnos a crecer, a evolucionar. Pero para mí la clave, y creo que es un reto en todas las compañías, está en estimular la necesidad, a veces casi la urgencia, de aprender de manera constante. Y eso pasa seguramente por hacer preguntas, y también te diría, creo que los trabajadores del conocimiento, y yo también estoy en ese lado, si no dedicamos un tiempo intencional y enfocado a la semana, cada persona decidirá cuánto, pero si no dedicamos un tiempo enfocado a aprender, cada semana somos un pequeño porcentaje más obsoletos. Porque el mundo cambia, porque el conocimiento evoluciona y porque las personas que antes que nosotros ya hacen uso de la inteligencia artificial u otras tecnologías para mejorar en su trabajo, tienen una cierta ventaja. Entonces el aprendizaje siempre ha sido valioso, pero creo que ahora es una competencia humana que además las compañías están buscando. Alguien que tenga interés en aprender siempre y en evolucionar, sea cual sea la tecnología, el concepto, el negocio, lo que venga en el futuro. Totalmente de acuerdo. De hecho, el concepto anglosajón de Bring Your Own Learning creo que refleja muchísimo la realidad a la que estamos ahora mismo expuestos. No va de cuántos cursos tengo que hacer o quién me paga estos cursos que tengo que recoger con este conocimiento para luego aplicarlo, sino cómo estimulamos y generamos esa habilidad pues de forma orgánica. La verdad que es un auténtico reto. Hay un concepto que también me gusta mucho, que es el concepto de la humildad en el momento en el que estamos, sobre todo la humildad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí me gustaría conocer tu punto de vista sobre qué papel crees que juega la humildad cuando trabajamos con herramientas que parecen en teoría saber tanto. Pues mira, Esther, dices muy bien en parecen saber, quiero remarcar eso, ¿no? Y en la capacidad de detectar, saber no saben nada, como sabemos es pura estadística, pero parecen saber. Y para detectar que si eso lo que nos dicen tiene sentido o no, hay que tener pues una actitud de pensamiento crítico al otro lado. Un ejemplo simple, yo por ejemplo no hablo alemán, me encantaría pero no hablo alemán. Quizá asignatura pendiente de aprendizaje para el futuro, ¿no? Si yo no hoy, sino hace 15 años me voy a Google Translate y traduzco un texto en alemán, pues yo seré capaz de interpretarlo. Tengo un cierto nivel de confianza, quizá no el primer día, pero de que eso traduce bien y pensaré que está bien. Y a lo mejor alguien que haya hecho filología alemana y que sea realmente un profesional del tema dirá, oye, pues está bien, pero es mejorable porque esto no lo he interpretado. Entonces, las respuestas de la IA van en favor de hacernos todos un poco más humildes, ¿no? Y yo creo que la curiosidad y la humildad intelectual son siempre la puerta al conocimiento. No importa cuánto pensamos que sabemos. Y te diría con un símil, una metáfora deportiva, que entrenarnos en humildad es fundamental. Y esto nos cuesta, creo, cada vez más en función de lo que pensamos que sabemos, en función de nuestro, no lo sé, posición jerárquica, si quieres,
nuestros contextos, ¿no? Yo creo que es una virtud cada vez más valorable. Y eso no pasa por tener un certificado en el MIT en humildad, eso no existe. Pasa por preguntar, por ejemplo. Pasa por algo que creemos saber con certeza, retener la respuesta y preguntar a nuestros compañeros, a nuestro equipo, o decir, yo tengo esta opinión basada en esto, hasta donde yo sé, desde mi punto de vista, y escuchar y generar el espacio para que las personas también nos digan lo que piensan, ¿no? Si alguien dice de manera muy categórica, esto es así, porque ha sido siempre así, no deja la puerta muy abierta a que alguien dé su opinión, su propuesta, o lo critique constructivamente, ¿no? Entonces, nadie sabe más que todos juntos. La IA es un buen ejemplo de algo que se ha comido el conocimiento digitalizado del mundo y que con buenas preguntas tenemos a otro compañero o compañera no humano en la mesa con la que poder también interactuar, ¿no? Para ser capaces también de ver que estas respuestas que nos da, que son cada vez más plausibles y que, como decías, parecen saber tanto, tener capacidad al otro lado de seguir la conversación, tomarlo no como la verdad, sino como un input más a considerar. Y eso una vez más requiere una actitud de la persona, ¿eh? En este tema, fíjate, rememorando un poco en el tiempo, ¿no? Si recuerdas, cuando en el despliegue de otra tecnología que fueron los GPS, ¿no? En los 80 y en los 90. Yo recuerdo en aquella época, pues los taxistas de la época, ¿no? Un profesional que de repente tenía un cacharrito y que te decía, no, es que yo conozco perfectamente Madrid o Barcelona, llevo 30 años en esto y está bien, pero con un cierto desprecio, ¿no? Ahora está más que normalizado que con la tecnología que está detrás le aporta información para dar un mejor servicio. Pero hubo una cierta curva de aprendizaje en que había una reacción del profesional a una tecnología de la que no solamente no se fiaba, la veía todavía no muy claro, y además tenía un cliente soplando en el cogote que estaba mirando su propio posicionamiento. Y también le generaba una incomodidad porque antes mandaba 100% él. Entonces, yo creo que nadie sabemos todo, y tener la capacidad realmente de dudar lo primero de nosotros mismos y generar espacios de confianza que nos hagan adquirir más conocimiento colectivo es una de las grandes virtudes de cualquier persona y de un líder en particular, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, Joan. De hecho, esto que te he planteado te lo he conectado más tecnología-persona, pero estoy totalmente de acuerdo que el momento en el que estamos, el proceso de aprendizaje requiere de un punto muy importante de humildad, y ahí es donde está el crecimiento realmente de las personas. Así que absolutamente de acuerdo con todo lo que has comentado, lo suscribo y me ha encantado ese planteamiento. Otra de las cuestiones, Joan, también que estás muy expuesto a que te pregunten es sobre las habilidades humanas que crees que serán necesarias, no solamente ahora, sino bueno, pues ese futuro a medio corto plazo, porque a largo plazo, bueno, iremos viendo, ¿no? Pero si tuviésemos que tener en cuenta habilidades humanas que necesitamos construir para conectar con todo lo que estamos viendo, ¿qué recomendarías? Pues mira, diría que muchas, lo primero, para que quien nos escuche y esté un poco más preocupado, preocupada con todo este hype de las grandes capacidades de la tecnología, recordar que las personas tenemos muchísimas habilidades genuinamente humanas, muy poco digitalizables, y que ser más consciente de ellas y trabajarlas, pues suelen marcar la diferencia, ¿no? Y te diría que no es un tema solamente de habilidades, lo mezclaría habilidades y comportamientos, ¿eh? Porque a veces también tener la capacidad, pero que no sea percibida por los demás, pues está bien, pero no implica ningún cambio, ¿no? No te voy a sorprender, la creatividad, es decir, podemos simular creatividad, podemos ampliar la creatividad con la IA, podemos generar muchas cosas con la IA, pero la creatividad en sentido profundo solo la tenemos las personas. La comprensión del contexto, es decir, una buena pregunta traerá una buena respuesta de una IA, pero entender qué cara está poniendo la persona que interpreta, o cuál es el contexto de la compañía, o cuál es el contexto del equipo de trabajo, o cómo conecta esa problemática con otra, esto solamente lo tenemos las personas. Entonces, la capacidad también de conectar las respuestas de cualquier tecnología o de la IA en particular con lo que está pasando o nuestra visión de lo que está pasando alrededor. Lo que mencionábamos antes, el pensamiento crítico, la capacidad de hacernos buenas preguntas, de contrastar las fuentes, es decir, de no creernos de manera sana lo que nos diga una máquina por mucha potencia y por muchos datos en los que esté soportado, y generar conversación al respecto. La inteligencia emocional que conecta con la relacional, ser más conscientes de cómo nos sentimos y qué impacto tenemos en los demás, cómo gestionar esas emociones y cómo construir relaciones duraderas, apoyados también con tecnología, porque todas estas cosas creo que se pueden trabajar y ampliar con tecnología, pero son genuinamente humanas. La capacidad de comunicar. Rebobino un poco hace unos años cuando pasamos por la pandemia y estábamos encerrados en casa, ¿no? Se nos limitó ciertas capacidades de comunicación y de interacción, pero luego la sabiduría
de saber qué tipo de conversación la tenemos en un WhatsApp, en un emoticono, en un mensaje de voz, o cuando decimos, oye, nos vemos cuando tengamos tiempo porque me gustaría tener una conversación contigo de un tema que quiero saber tu opinión. Oye, y tener la conversación presencial. Entonces, esa capacidad, digamos, de comunicar en el canal oportuno, según el contexto, el momento y la persona, también es una habilidad genuinamente humana. La intuición, también muy difícil de mecanizar, de digitalizar, incluso de explicarnos, ¿no? Algo que sabemos, pero no sabemos por qué lo sabemos. Y puede ser muy útil y hay personas que tienen ese sentido muy fino, ¿no? Te diría muchas más, ¿no? La capacidad de promover cambio. Es decir, la tecnología nos invita, nos empuja, como digo a veces, pero la capacidad de entender dónde estamos, dónde queremos estar. Y no solamente acompañar a los demás a estar más receptivos al cambio, sino promover, que promuevan pequeños, grandes cambios, es una habilidad humana. Y mira, por cerrar te diría que todo aquello que hace que otra persona nos escoja. Generalmente cuando pregunto a las personas en qué son buenas o por qué hacen el trabajo que hacen, por qué les escogieron, no solemos saberlo o porque no nos lo dicen. Entonces, creo que hay que seguir cultivando cosas que generalmente marcan la diferencia. Cosas muy humanas que se pueden entrenar a diario y que hacen que al final otra persona, un entrevistador, tu jefe, un cliente, te prefiera a ti frente a otra persona o en el futuro frente a una máquina. Porque eso también está pasando. Entonces, todo lo conscientes que seamos en saber qué hacemos solamente las personas, en qué somos buenos en particular y cómo entrenarlo a diario para seguir cuidando y mejorando en aquello que nunca hará una máquina, creo que es algo que puede tener valor para todos, ¿no? Qué bonito esto último que has dicho. De hecho, me parece tremendamente interesante el detectar, ¿no? Porque de hecho muchas veces vamos con mucho piloto automático y efectivamente cuando te preguntan en qué eres bueno nos cuesta a veces sintetizar, divagamos y yo creo que efectivamente el cultivar precisamente o descubrir en qué eres muy bueno y qué es lo que va a marcar la diferencia y es por lo que te pueden elegir, yo creo que está fenomenal. Muy buen punto, Joan. Y en esto, Esther, perdona, fíjate, porque para quien nos escuche, a veces la excesiva humildad o la autocrítica es la barrera para eso. Entonces, una buena manera es preguntar a los demás. ¿En qué ven los demás que destacamos? Y es un buen ejercicio que tenemos de personas a nuestro alrededor que nos conocen bien en distintos ámbitos de la vida y preguntar en qué piensan desde su punto de vista que destacamos. Y ahí, de ese ejercicio totalmente gratuito y honesto, aparecen grandes regalos. Totalmente de acuerdo. Joan, ¿cómo crees que un líder puede ayudar a equilibrar la eficiencia tecnológica y el bienestar de las personas? Bueno, un liderazgo, como sabes, es una metacompetencia, es una suma de muchas cosas, pero básicamente hablamos de influir en otras personas hacia un futuro mejor, que a veces solamente empiezan a ver o a dibujar estas personas que lideran, siempre personas. Y la tecnología también es un recurso, es una herramienta a combinar y súper potente para llevar a ese futuro, ¿no? Pero ese liderazgo que equilibre bien ambos conceptos, como mínimo, creo que debería preguntarse a tiempo cuál es el impacto que tendrá la tecnología en las personas. Es decir, es un recurso más a poner en la ecuación que nos va a hacer que los procesos, a diagnosticar problemas, a resolverlos, a hacer las cosas más eficientes, más personalizadas, pero la pregunta permanente del para quién y qué impacto va a tener y qué pretendemos es determinante. Y eso pasa porque la reflexión se haga a tiempo. No solamente que el líder, la líder se lo pregunte para sí mismo, sino que genere el contexto y las conversaciones adecuadas en grupos diversos para que esa reflexión esté a tiempo. Porque la tecnología siempre va a ayudar, esto es evidente y va a ser cada vez más y es positivo, pero nunca debería ir en detrimento del impacto en las personas. Y ahí, por poner el ejemplo quizá más popular, ¿no? Las redes sociales. Un canal fantástico de conexión, de proyección, de comunicación, de influencia, pero claro, seguramente en el 2004, 5, 6, pues seguramente quien desarrollaba esa tecnología no era 100% consciente o no dedicó tiempo oportuno a ver cómo podía eso impactar en las personas. Y han ocurrido cosas en las que algunos líderes han dicho, oye, si yo hubiera sabido a tiempo o si hubiéramos generado el espacio, pues hubiéramos tomado otras decisiones, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia y esa sensibilidad y ese respeto por las personas a las que te diriges y a las que quieres que te sigan, porque lo deciden ellas, pasa también por preguntarse a tiempo esa tecnología que promueves, que desarrollas, que despliegas, el para qué y qué efecto tendrá en ellas, ¿no? Bueno, ese para mí sería quizá el tema clave, ¿no? Que es que esa pregunta esté presente en la conversación a tiempo y, por supuesto, que las decisiones posteriores sean coherentes con unos principios, con unos valores y que ese equilibrio entre resultados
de negocio o de servicio, pues respeten siempre pues unos principios básicos éticos de tecnología al servicio de las personas. Totalmente. De hecho, una de las grandes preguntas, entre las preguntas, lógicamente, que hay que hacerse como líder es lo que implementas dentro de la organización, cómo tiene un equilibrio, cómo convive con las personas y cómo, de alguna forma, es que justo lo leía hace poquito, preguntas a las que un líder se tiene que enfrentar cuando trabaja en el proceso de selección de tecnología y en la gestión de personas, cómo busca un equilibrio de sus equipos, pues precisamente para garantizar pues esa parte de diversidad, de equidad, de ética, de eliminación de sesgos y demás. Así que nada, totalmente de acuerdo. Joan, para cerrar, ¿qué pequeño hábito recomendarías a cualquiera que quiere vivir la tecnología de una forma más consciente y sobre todo positiva? Pues mira, yo quizá te diría que ya sabes que hay esa dicotomía entre los tecno-optimistas, tecno-pesimistas. Yo diría que no hace falta posicionarse, pero sí que invito a intentar ver también el lado bueno en las cosas. Es decir, las noticias que leemos de todo lo bueno que se hace con tecnología desde hace décadas, a veces no tienen espacio suficiente, ¿no? Porque siguen criterios seguramente de potencial interés. Entonces, que personalmente tomemos la decisión de seleccionar fuentes y dedicar más tiempo en ver todo lo bueno que puede haber en una tecnología para nosotros. Y combinar eso con lo que te decía antes. Es decir, si tenemos un poco más claro en qué somos buenos y cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer mejor lo que hacemos en favor de nuestro empleador, de nuestro proyecto, de nuestros clientes, yo creo que es un buen hábito. No solamente el hecho de, o sea, mirada positiva y luego intentar aplicar eso en nuestro día a día, por lo que te mencionaba antes, no tener una actitud pasiva. Es decir, hay una tecnología X que aparecerá en el 2035, que aún no sé cuál es, pero mi actitud debe ser qué hay de bueno para mí, cómo puedo potenciar e incluso cómo puedo ir delegando gradualmente cosas para liberar tiempo en favor de ser mejor profesional y mejor persona. Yo creo que nadie ahora exhibe con orgullo que recuerda todos los teléfonos, porque los números de teléfono están en el... Alguien puede hacerlo y tiene una memoria prodigiosa también, y es para aplaudirle, ¿eh? Pero creo que el valor de memorizar todos los teléfonos pues no es demasiado como coste de oportunidad de muchas otras cosas. Pues igual que hemos normalizado que ciertos datos están almacenados y los consultamos cuando los necesitamos e incluso los recuperamos en una conversación con una máquina, hay cosas que gradualmente iremos delegando en tecnología en la medida en que tengamos claro en quién nos queremos convertir. Si yo tengo más claro qué quiero, cómo quiero ser dentro de un año, es más fácil que esté más receptivo, más abierto al cambio, que mire con más interés lo que la IA tiene para mí y que con responsabilidad y con prudencia le vaya delegando tareas. No sé si eso se traduce en un hábito diario o en guardarme 1 o 2 horas a la semana para dibujar mi futuro pasito a paso. Pero creo que si lo aplicamos, y lo he visto en muchos casos, la tecnología es muy poderosa, va muy deprisa, pero las personas también. Y pasito a paso también nos adaptamos a todo, ¿eh? La muestra es que seguimos aquí y otros animales menos racionales ya no están aquí, ¿no? Esta combinación, digamos, de conciencia, de hábito y de proactividad a nivel individual, yo creo que pueden ser un hábito a cultivar y además un hábito proactivo para no tener que reaccionar a decisiones excesivamente ajenas. Totalmente. De hecho, bueno, esto último que estás diciendo nos obliga o nos obligaría a ser ciudadanos y personas mucho más conscientes con nuestro contexto, nuestra realidad y efectivamente hacernos muchas más preguntas y ser mucho más críticos. Así que, bueno, un gran reto. Joan, nada, un lujazo escucharte, como siempre, es una maravilla, pues cada una de las frases que dices se convertirían en titular, siempre es un lujo escucharte y la verdad que me quedo con varias cosas que has comentado, sobre todo esto último que comentabas, ¿no? La necesidad del uso de la tecnología de forma consciente, hacerse preguntas de qué hay para mí sobre esto y cómo lo puedo utilizar y sacarlo en beneficio y tenerlo a mi servicio. Y luego hay una cosa que me ha gustado muchísimo, el concepto de humildad intelectual, que yo creo que es fundamental en el contexto en el que nos encontramos. Creo que todos estamos ahora mismo en una necesidad de aprendizaje constante y necesitamos de mucha ayuda en ese proceso. Y bueno, el concepto, como te comentaba, que a mí me encanta, ¿no? El de Bring Your Own Learning, que eso requiere de un compromiso tremendo con uno mismo, ¿no? De cómo tengo que seguir construyendo en base a lo nuevo que va saliendo. Y lo que comentabas antes muy bien, el estar construyendo en el conocimiento de forma constante, ser aprendiz constante, pues es lo que de alguna forma nos hace no quedarnos atrás y sobre todo en un momento como este. Es una velocidad endiablada y es prácticamente casi imposible seguir lo que estamos viendo en el día a día. Pero vamos,
un lujazo escucharte y aplicar todos y cada uno de los puntos que has comentado, la verdad. Bueno, un placer, Esther. La verdad es que quien nos escuche, cada uno no les conocemos personalmente y cada uno está en su circunstancia, con su trabajo, pero si alguna idea le sirve como mínimo para replantearse qué mirada tiene hacia la tecnología y básicamente qué está en sus manos hacer, por poco que sea suficientemente propio y orientado a un foco y con una cierta dedicación la que le puede dedicar, va a marcar la diferencia respecto a la inmensa mayoría de personas que básicamente están, en mi opinión, demasiado a veces reactivas, ¿no?, a lo que ocurre a nuestro alrededor. Totalmente de acuerdo. En algunos casos tenemos una sociedad un poco adormecida. Joan, cerraremos el 2026 seguro con una conversación como esta para hacer una recapitulación, en este caso de lo que ha sido el 2025, pero en el 2026 te prometo que te vuelvo a llamar. Será un placer, Esther. Conversar como siempre de esto o de lo que sea, lo que está pasando a nuestro alrededor, de cómo podemos aportar nosotros y como siempre, un placer conversar contigo. Gracias, Joan. A ti. Has escuchado Digital Talks by T2O1. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando personas brillantes con el futuro del marketing. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Toma los aprendizajes de hoy y ponlos en práctica.